Muy bien, vamos a empezar con el video de insectos. Bueno, vamos a empezar con la clasificación. Están obviamente dentro del reino Animalia. Eso quiere decir que están dentro del dominio Eukarya. Están dentro del filum Arthropoda. Eso quiere decir que tienen apéndices articulados. En los insectos encontramos patas, antenas, ovopositores, montones de cosas. Bien. Ahora, dentro del filum Arthropoda hay distintas clasificaciones que se pueden hacer. Una es en unirramia y birramia y otra es en Chelicerata y Mandibulata. Los insectos dentro de la clasificación de unirramia y birramia están dentro de unirramia. Eso quiere decir que sus apéndices, cada uno tiene una sola rama, a diferencia de, por ejemplo, las arañas, que cada apéndice cuando nace se divide en dos y da lugar a dos ramas que se llaman. Ahora, si los clasificamos en cuanto a sus estructuras bucales, los insectos están dentro de Mandibulata, a diferencia de los quelicerados, que son, por ejemplo, los arácnidos. Bien, dentro de cualquiera de estas clasificaciones se encuentran dentro de Hexápoda, es decir, que tienen 3 pares de patas. Hexa es el prefijo de 6, poda es patas, 6 patas. Entonces, básicamente, cualquier bicho que tenga 6 patas y tenga apéndices articulados es un insecto. Bueno, por supuesto también tienen un exoesqueleto de quitina y otros materiales que no importan en este momento. Y bien, dentro de Hexápoda entonces hay otras clases, pero no son tan importantes, tienen un par de especies cada una. Y la principal clase dentro de Hexápoda es Insecta. Bien. Dentro de Insecta tenemos muchísimos órdenes. Los más importantes vendrían a ser Orthoptera, o sea, los grillos, Odonata, o sea, las libélulas, Hymenoptera, que son todos los insectos sociales, son las abejas, las avispas, las hormigas, que sí están juntas. Tenemos Isóptera, que son otro tipo de insectos sociales, que son más bien las termitas. Tenemos Lepidoptera, que son las mariposas y polillas. Que me estoy olvidando. Tenemos Hemiptera, que se caracterizan por unas estructuras en las alas que voy a explicar un poco más adelante, que se llaman hemiélitros, que son chinches, vinchucas, ese tipo de animales. Y no sé si me estaré olvidando de alguno. Ah, sí, Blatodea. Blatodea es otro, que son las cucarachas. Y no sé si me estoy olvidando de algo. Bueno, más adelante veremos. Bien. En cuanto a sistema digestivo, los insectos, vamos a hacer un pequeño esquemita con una cabecita, muy bien, tenemos las patas acá. Esto podría ser, no sé, una abeja, una mosca. Ah, eso, me faltó el orden Diptera, que son moscas y mosquitos. Bien. Primero tenemos una boca, un esófago. Después tenemos lo que se llama buche y molleja. Luego tenemos un estómago que tiene acá ciegos. A ver si los puedo dibujar. ¿Sí? Los ciegos son partes del sistema digestivo que básicamente no llevan a ningún lado. Entonces estos vendrían a ser los ciegos estomacales. Después vendría el estómago y después hay otros ciegos que son los ciegos intestinales. Y ya vendríamos con intestino, recto, ano, bla. Bien. Ahora, hay algo importante que es o sea, esto se puede dividir en tercios, ¿sí? Más o menos por acá y por acá.
Bien. Estos 2/3, este y este, están completamente queratinizados los tubos, ¿sí? Entonces no se da ningún tipo de absorción en estas porciones. Toda la absorción se da en lo que se llama mesodeo, ¿sí? Esto es proctodeo, y este no me lo acuerdo, pero no importa. Entonces, digamos que la cutícula que viene por afuera, que es de quitina y otras proteínas adherentes, se invagina hasta cierto punto en el mesodeo, ¿sí? Y lo mismo por acá abajo, se invagina. Y lo mismo en la boca, ¿sí? Esto les da protección mecánica, literalmente. Bien, ahora, en cuanto a el sistema digestivo, tenemos que hablar bastante del aparato bucal. Vamos a borrar esto. El aparato bucal es muchas veces lo que nos indica el orden dentro de la clase insecta. Tenemos el aparato masticador, tenemos el lamedor, el chupador. Bien, básicamente, a ver, las moscas, seguramente lo habrán visto en algún lugar, tienen una trompa así, o sea, esta vendría a ser la cabeza, ¿sí? Y tienen como un plato acá, ¿sí? Bueno, esto se llama aparato lamedor y esto funciona como una esponja, ¿sí? Ellos liberan acá sustancias que degradan el alimento que tienen acá y les queda como un líquido, ¿sí? Por eso se les llama lamedor, porque lamen el líquido que hay sobre una superficie. Entonces, cuando apoyan este plato o esponja, el líquido pasa y simplemente lo succionan. Bien, eso en cuanto al aparato chupador o lamedor. Después tenemos el aparato suctor picador se suele llamar, que es el de los insectos, ¿sí? El de los insectos, perdonen. El de los mosquitos y otros hemípteros no, hematófagos, disculpen. Que tienen básicamente 2 porciones, vamos a dibujarlo más grande. Tiene 2 porciones y esto es la cabeza. Es un tubo que está dividido en 2. En uno de los tubos va a bajar la saliva, que lo usan para, digamos, macerar el alimento. O sea, los mosquitos esto lo tienen súper desarrollado porque lo usan para evitar que la sangre se coagule y poder seguir tomando sangre, pero también lo usan con la fruta y todo lo demás que comen, ¿sí? Los mosquitos no solamente comen sangre, las hembras sí tienen una buena parte de la alimentación basada en sangre, pero es porque necesitan más proteína que los machos porque tienen que llevar a cabo la gestación de los huevos. Bien, entonces baja la saliva y por el otro tubito, digámosle, sube el alimento en sí, que ya se maceró por acción de la saliva. Bien. Esto en cuanto a todos los mosquitos, a todos los insectos que pican o, digamos, penetran en alguna superficie como una fruta o hojas o que comen savia también. Bien, y después tenemos el más típico, que es el de los grillos, por ejemplo, o de las hormigas, abejas, son un montón, que es el masticador. Este es importante saber las piezas que tiene. Tenemos arriba de todo una pieza que en realidad son 2 que están fusionadas, que se llama labro, ¿sí? Después tenemos otras más pequeñas acá que se llaman mandíbulas. De acá recibe el nombre. Ahora, en los otros aparatos bucales están presentes estas mismas piezas, pero están sumamente modificadas y especializadas para alguna función en específico, ¿sí? Bien. Debajo de las mandíbulas tenemos las maxilas,
que son una cosa así, y tienen lo que se llaman... No, esto está muy mal dibujado. Tienen lo que se llaman palpos maxilares. Vendrían a ser así, y esto tienen unos ganchitos así. Bien, estos los usan para manipular el alimento y para como sentirlo, digamos. Tienen sensores ahí. Qué feo que dibujo, Dios santo. Bien. Esto en realidad está mucho más compacto. Acá no sé dibujar, chicos. Bien. Y después tenemos lo que se llama labio o maxilas inferiores. Estas serían las maxilas superiores. El primer par de maxilas. Y estos están fusionados también, ¿sí? Igual que el labro. Y también tienen estos palpos maxilares. Bien, entonces a esta estructura se le puede llamar labio o es el segundo par de maxilas o maxilas inferiores. Pero como ya decía, están unidos. Estos no están unidos. En cuanto al sistema circulatorio, tienen un sistema abierto, ¿sí? Eso quiere decir que, vamos a hacer de nuevo nuestro esquemita. Otra cosa importante que quiero decir, uy, la puta madre. Otra cosa importante que quiero decir es que el dibujo que había hecho antes, ¿sí? Que constaba de dos partes así, en realidad está mal, ¿sí? Todos los insectos constan de tres partes: cabeza, tórax y abdomen. Si ven una hormiga, por ejemplo, se ve perfecto. Tienen una cabeza, así, un tórax y un abdomen. Las patas salen de acá y las antenas salen de acá, ¿sí? El abdomen no presenta patas, ¿sí? Tiene algunos apéndices que son el opositor y un par de cosas más, pero realmente la mayor parte de los apéndices están en el tórax y el abdomen. Bueno, pero siguiendo con lo que decíamos del sistema circulatorio. Nosotros, los mamíferos y en realidad todos los vertebrados, tenemos un sistema cerrado. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos venas, tenemos arterias y están comunicados por capilares, ¿sí? Que en los capilares se da el intercambio gaseoso, ¿sí? Que son más finitos y bueno, tienen distintas características con respecto a los vasos más grandes. Ahora, los insectos tienen una circulación abierta. ¿Eso qué quiere decir? Que directamente no tienen capilares. No tienen capilares. Entonces la sangre se vuelca a los tejidos. ¿Sí? Acá, no sé, por ejemplo, tenemos un músculo. La sangre se va a volcar, ¿sí? Y el músculo va a agarrar lo que necesita y va a dejar lo demás, ¿sí? Estos lugares en donde se suelta la sangre se llaman lagunas. Bien, vamos a ver que la sangre no tiene una función de transporte de gases. Ahora vamos a ver por qué cuando veamos sistema respiratorio. Únicamente tiene una función de llevar nutrientes, digamos, orgánicos, ¿sí? Glucosa, bueno, en realidad también iones, pero los nutrientes que se sacan del alimento y no gases respiratorios. Tiene también una función inmunitaria y también hace coagulación, bastante parecido a lo que tenemos nosotros. Bien, los insectos no tienen un único corazón, sino que tienen varios, ¿sí? Vamos a borrar esto. No, vamos a hacer todo más grande porque... Bien, 1, 2 y 3. Uy, qué feo. Bueno, en el abdomen no importa mucho. Bien, entonces tienen unas estructuras así, que están comunicadas. Esto vendrían a ser vasos, ¿sí? Y después irrigan para atrás. Bueno, irrigan todo, ¿sí? Y tienen unas válvulas, como unas pequeñas bombas que son de músculo. Son unas bombas musculares que son como mini corazones que están dispersos por todo el cuerpo del insecto, ¿sí?
Entonces no tienen un corazón específicamente. Bien, eso en cuanto a sistema circulatorio. Entonces es cerrado, perdón, es abierto y realmente no se puede decir si es completo o incompleto, ¿sí? Cuando hablamos de completo o incompleto se habla de si la sangre oxigenada se mezcla o no con la carboxigenada. Los insectos no tienen sangre ni oxigenada ni carboxigenada porque no transportan gases por la sangre. Entonces no se puede hacer esa clasificación. Y podríamos decir que es un sistema simple porque pasa una vez por cada corazón, si la sangre no vuelve al corazón. Pero también son varios corazones, entonces es una clasificación medio que no sirve para insectos en general. Bien, ahora, en cuanto a sistema respiratorio, los insectos tienen unas cosas que se llaman tráqueas. ¿Cómo funcionan las tráqueas? Literalmente son agujeros que llegan hasta todos los tejidos del cuerpo, ¿sí? Tienen agujeros que irrigan todo. ¿Bien? Entonces, el oxígeno y el dióxido de carbono se intercambian en estas tráqueas sin necesidad de que pase la sangre, ¿sí? Porque están irrigando absolutamente todo. Tienen agujeritos por todos lados, los insectos. Bien. Ahora, este lugar en el que se comunican con el exterior se llama espiráculo. El espiráculo suele tener como una tapita, ¿sí? Y ellos lo pueden abrir, sobre todo porque para insectos que pasan parte de su vida, por ejemplo, en el agua, ¿sí? Entonces, para que no les entre agua a las tráqueas. Bien. Entonces es por eso que la sangre no tiene una función de transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Ahora, la sangre de los insectos tiene algunos pigmentos, ¿sí? O sea, en nuestro caso, los pigmentos se llaman pigmentos respiratorios, ¿sí? Como la hemoglobina. Bien, ahora, los insectos no necesitan un pigmento respiratorio porque no tienen que llevar ni oxígeno ni dióxido de carbono a ningún lado. Entonces, los pigmentos se relacionan más bien con la dieta que tienen y directamente si se comen algo verde, su sangre es verde y ya está. ¿Sí? Bien. Ahora, no voy a borrar todo porque este dibujito me sirve. En cuanto a sistema nervioso, vamos a... Bueno, tienen ganglios dispersos por todo el cuerpo, ¿sí? Que van a controlar distintas partes del cuerpo, que están todos unidos por un cordón nervioso ventral, a diferencia del nuestro que es dorsal, ¿sí? Tienen una especie de cerebro que no es del todo un cerebro porque sí, hay muchas veces que uno ve en internet, no, sí, porque los insectos tienen 8 cerebros. No, no tienen 8 cerebros. Tienen ganglios neuronales y tienen uno que es un poco más grande que está en la cabeza. No tienen un cerebro específicamente. Lo que sí es importante del cerebro es que tiene unos cuerpos acá que se llaman cuerpos alados que secretan unas hormonas que van a regular la ecdisis. La ecdisis es la muda, así cuando rompen el exoesqueleto y generan uno nuevo. Bien, entonces estos cuerpos alados son bastante importantes para la regulación de la ecdisis. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una pata de un insecto. Vamos a hablar entonces ahora de la locomoción de los insectos. Bien. Una pata está constituida de distintas partes, ¿sí? Porque dijimos que los insectos tienen apéndices articulados. Entonces, entre cada una de estas partes va a haber una articulación. Bien. Este vendría a ser el cuerpo del animal, ¿sí? Y de acá para afuera vendría a ser la extremidad entera, el apéndice.
Este de acá, el primero que se une al cuerpo, se llama coxa. ¿Sí? Coxa. El de acá se llama trocánter. Este sería el fémur, la tibia, el tarso y el pretarso. Bien, ahora, esta es una pata estándar, ¿sí? Una pata caminadora, podríamos llamarle. Las patas caminadoras suelen tener algunos pelos acá para agarrarse. Bueno, también muchos lo tienen en toda la pata, pero hay pelos que son sensoriales y hay otros que son más bien para agarrarse a la superficie. Los que tienen pelos se agarran justamente a la superficie y pueden caminar, por ejemplo, en superficies verticales gracias a esos pelos. Pero hay algunas patas, ¿sí?, que no los tienen y entonces secretan algunas sustancias adherentes por acá. Bien, esto entonces sería una pata caminadora. Después tenemos otros tipos de patas. Por ejemplo, la pata saltadora, las típicas del orden Orthoptera, así de los grillos, saltamontes, langostas. La pata posterior, ¿sí?, la de atrás de todo, el tercer par, tiene el fémur muy desarrollado, muy fuerte, muy grande el fémur y tiene una gran energía acá en la coxa y el trocánter, por ejemplo. Después tenemos las patas de las mantis, las patas anteriores de las mantis y otros insectos, pero el orden Mantodea se caracteriza mucho por eso, que son las patas raptoras, que tienen tarsos más desarrollados para atrapar a la presa, y más bien el fémur y la tibia tienen un tamaño bastante proporcionado, casi que la tibia es un poco más grande. Bien, después, entonces dijimos la pata saltadora, la pata raptora y la pata caminadora. Hay también otro tipo de patas que son las excavadoras, que también tienen como unas especies de ganchos acá entre el tarso y el pretarso, que sí les sirven justamente para cavar. Algunos escarabajos las tienen, o sea, del filum Coleoptera. Bien, eso con respecto a las patas. Ahora, por supuesto que los insectos tienen otro tipo de locomoción, que son las alas, ¿sí? Las alas hay de distintos tipos. Las que vemos en prácticamente todos los órdenes son alas membranosas, ¿sí? Las típicas que tienen como pequeños... Sí, este dibujito les va a sonar mucho. Bien, acá estamos. Bueno, esto es una pata, entonces... Un ala membranosa. Esta ala membranosa está inervada, tiene nervios, tiene vasos sanguíneos, tiene tráqueas, ¿sí? Entonces está completamente inervada y se une acá. Lo que no tiene el ala son músculos, ¿sí? Ahora vamos a ver bien cómo son los músculos de las alas, que es súper interesante, la verdad. Bien, entonces se unen al cuerpo. Bien, estas son las típicas alas para volar, ¿sí? Estas son las alas que se usan para volar. Entonces, los órdenes que se especializan en el vuelo tienen este tipo de alas. O bien, también tenemos las mariposas y las polillas, que tienen otro tipo de alas, que son unas alas que, en vez de ser lisas, ¿sí?, en vez de ser transparentes, tienen pequeñas escamas de pigmentos y no son tan grandes. Acá las estoy esquematizando. Y en las mariposas lo que va a pasar, acá tenemos el cuerpo del bicho, va a pasar que los dos pares de alas, ¿sí?, tenemos así, esto sería una mariposa, polilla o lo que sea, y los dos pares de alas están enganchados el uno con el otro, ¿sí? Entonces están superpuestos en realidad. Voy a borrar esto. Están superpuestos y están enganchados el uno con el otro, entonces parece que tienen un solo par que tiene esta forma. Bien. Bueno, entonces estas se caracterizan por tener muchos colores, porque tienen estas escamas pigmentadas. Bien. Después tenemos otro tipo de alas que se llaman tegminas, otros que se llaman élitros y hemiélitros. Ahora vamos a ver de qué se trata. Básicamente son
como si fueran un ala membranosa, pero se le va agregando cada vez más quitina. Si tiene un poco de quitina, ¿sí? Es, por ejemplo, el par anterior de alas de una cucaracha, ¿sí? Entonces sigue teniendo cierta flexibilidad, se le llama tegmina, y en realidad no sirven demasiado para volar, ¿sí? Si le ponemos más quitina, que está completamente duro, es imposible moverlo, como por ejemplo pasa en los escarabajos, ¿sí? Se llaman élitros y no tienen una función para voladora, digamos, sino que simplemente sirven para proteger al segundo par de alas y al cuerpo entero en realidad. Ahora, los hemípteros, que son un orden específico de insectos, van a tener una cosa que se llama hemiélitro, que tienen la mitad del ala queratinizada y la otra mitad membranosa, ¿sí? Entonces esta parte sería membranosa, igual que las otras alas membranosas, y esta parte es como un élitro, está completamente queratinizada, ¿sí? Entonces, en cuanto vemos un hemiélitro, ya sabemos que estamos hablando del orden Hemiptera. Casi siempre hay otros órdenes más pequeños que también tienen hemiélitros, pero esto es súper característico de Hemiptera, que dijimos que son chinches y vinchucas. Bien, ahora hablemos de el mecanismo por el cual mueven las alas los insectos. Bien, digamos, esto sería una vista lateral del insecto y esto sería una vista desde arriba, ¿sí? Superior. La cutícula, ¿sí? Que está hecha, ya dijimos, de quitina y otras proteínas, tiene 3 partes. La de arriba, que se llama tegmen, la de abajo, que se llama esternón, y la de los costados, ¿sí? Que se llaman pleuras, ¿sí? Esto vendría a ser la cabeza, ponerle acá, y esto tenemos 2 antenitas ahí, para más o menos si se entiende. Bien, entonces tenemos 2 pares de músculos. Unos corren así, ¿sí? Entonces van a unir el tegmen con el esternón. Otros corren así, ¿sí? Es decir, estarían acá. Y entonces unen la parte anterior del tegmen con la parte posterior del tegmen. Bien, entonces, cuando se contraen estos músculos, estos así verticales, digamos, que acá solo se vería, digamos, un punto, ¿sí? Lo que va a pasar es que el bicho se va a aplanar y las alas van a subir. Mientras que cuando se contrae este otro músculo longitudinal, el bicho se va a curvar en este sentido, ¿sí? Si tenemos esto así, se va a curvar así. Es decir que esto se va a elevar cuando este músculo se contraiga. Entonces las alas van a bajar. Es decir, no es simplemente algo de contraigo un músculo y lo relajo, contraigo un músculo y lo relajo, sino que contraigo un músculo, lo relajo y contraigo otro. Cuando ese se relaja se contrae el otro y así sucesivamente. Bien, entonces dijimos que cuando se contraen estos, bajan las alas, ¿sí? O sea, sube el tegmen y bajan las alas, y cuando se contraen estos, baja el tegmen y suben las alas. Me olvidé de decir una cosa con respecto a las alas, que los dípteros, las moscas y los mosquitos, tienen unas estructuras que se llaman balancines. Es decir, cuando ves una mosca o un mosquito, solo vas a encontrar un par de alas. Y vas a decir, ¿cómo? Si todos los insectos tienen 2 pares de alas. Bueno, eso es porque el primer par es un par membranoso y el segundo par está súper atrofiado, ¿sí? O sea, vos tenés el ala membranosa, si esto es el bicho, y esto tenés una estructura ahí muy pequeña que le sirve para manejar
la estabilidad en el vuelo, ¿sí? Bien, vale decir que la mayor parte de las modificaciones que se encuentran en las alas están en el primer par. En realidad, el de los dípteros, es casi el único que se encuentra en el segundo par. Bien, ahora, alguna persona debe estar pensando, ¿cómo que los insectos tienen 2 pares de alas? Las hormigas no tienen alas, por ejemplo. Bien, eso es porque las hormigas que uno ve comúnmente son las obreras, ¿sí? Las obreras es un mecanismo bastante complejo que ahora no voy a explicar porque tiene que ver con la diferenciación sexual entre una obrera y un zángano y la reina, ¿sí? No desarrollan alas, pero la reina y los zánganos sí tienen alas, es decir, las hormigas trabajadoras, digamos, tienen los genes para tener alas, pero por un mecanismo, ya dije, bastante complejo, no las desarrollan, ¿sí? Pero, por ejemplo, las abejas y abejorros, que están dentro del mismo grupo que las hormigas, sí tienen alas en todas las clases sociales, digámosle. En todas las castas, ahí está, esa es la palabra. Bueno, ahora vamos a terminar de hablar un poco de sistema excretor, para después pasar a hablar un poco de la ecdisis y el control de la metamorfosis, ¿sí? Bien, entonces nosotros tenemos nuestro típico bichito acá, 1, 2 y 3. Bien, entonces el sistema excretor se parece un poco a lo que serían las tráqueas, en el sentido que está disperso por todo el cuerpo. Pero lo que va a pasar con el sistema excretor es que, a ver, acá tenemos el tubo digestivo muy simplificado, ¿sí? Es un tubo nada más. Bien, entonces vamos a tener unas estructuras que se llaman túbulos de Malpighi. Se parecen a una nefrona nuestra, ¿sí? Si alguna vez vieron una estructura de riñón. Y entonces vamos a tener por todos lados en el animal estas estructuras que juntan los desechos, y en vez de volcarlas al exterior del cuerpo, como pasa por ejemplo en los anélidos, ¿sí? En las lombrices vos tenés una lombriz así y tenés un protonefridio que se comunica al exterior. Entonces todo se comunica siempre al exterior y se secreta por la piel directamente. Bueno, en los insectos lo que va a pasar es que este contenido del túbulo de Malpighi, siempre lo pronuncio mal, se va a volcar al tubo digestivo y se va a excretar junto con el resto de los desechos del sistema digestivo, ¿sí? Bien. Hablemos un poco, antes de pasar a la ecdisis, de los ojos de los insectos. Tienen 2 tipos de ojos. Uno es el ojo compuesto, el típico ojo de una mosca, ¿sí? Que tiene un montón de hexágonos. Bueno, no me voy a poner a dibujar. Uy, qué feo. No me voy a poner a dibujar muchos, pero cada uno de estos hexágonos tiene, es lo que se llama un omatidio, ¿sí? Es como un tubo, si lo vemos de costado, si este es el ojo, tenemos un montón de tubos así que se comunican como en forma de cono y tienen todos los axones de las neuronas hacia atrás, hacia el ganglio neuronal que suele llamarse cerebro, ¿sí? Bien, entonces estos son los típicos ojos de la mosca. En realidad están en la mayor parte de los insectos. Eso es un poco la estructura básica. No me voy a meter mucho con cómo funcionan los pigmentos que tienen los ojos. Algo importante es que pueden ver ultravioleta, pero no rojo. Sí, o sea, tienen el espectro, más o menos tienen la misma cantidad de espectro, pero lo tienen corrido un poco hacia el ultravioleta. Perdón, creo que hace un rato dije que pueden ver infrarrojo. Pueden ver ultravioleta, no infrarrojo. Me disculpo. Bien. Y
El otro tipo de ojos que tienen es un ojo simple, ¿sí? Que lo usan más que nada para medir profundidades y, digamos, ver más. Lo que más que nada detecta este ojo no ven colores, simplemente ve intensidad de luz, ¿sí? No recuerdo el nombre de este ojo en este momento, pero bueno, se le suele llamar a este ojo compuesto. Uy, voló. A este un ojo compuesto y a este un ojo simple. Bien, entonces ahora vamos a pasar a hablar de la ecdisis. Vamos a hablar ahora de metamorfosis y de ecdisis. Bien, este cuadro que dice puede parecer un poco complejo visto desde el principio, pero ahora vamos a ver que es bastante sencillo. Bueno, las partes que están en violeta son literalmente regiones del cuerpo del insecto. En este caso tenemos lo que se llama el cerebro. Estos son los cuerpos cardíacos y estos son los cuerpos alados. Ahora vamos a ver lo que hace cada uno. En azul puse secreciones de hormonas, ¿sí? Ahora vamos a ver también qué hace cada una. Y en verde tenemos los distintos estadios de un animal que tiene una metamorfosis completa, ¿sí? Eso quiere decir que lo que sale del huevo, es decir, la larva, es diferente a el adulto, que se lo llama imago, ¿sí? Es distinto a algo que tiene una metamorfosis incompleta. En una metamorfosis incompleta simplemente lo que sale del huevo es una versión chiquita del adulto, ¿sí? Por ejemplo, los saltamontes tienen esta metamorfosis incompleta, que solamente la ecdisis es para crecer de tamaño, ¿sí? En cambio, en esto, la metamorfosis completa tiene estos pasos que son un poco más complejas. Ahora vamos a hablar bien de cada uno. Ahora, me gustaría comentar un poco sobre qué ventaja evolutiva tiene la metamorfosis completa. La ventaja que trae es que la larva y el imago tienen nichos ecológicos distintos, comen distintas cosas, viven en distintos lugares. Entonces no hay una competencia entre las dos generaciones, ¿sí? Si yo, mariposa, tengo que comer lo mismo que mis bebés larvas, es un problema, ¿sí? Sobre todo en lugares en los que no abunda demasiado la comida. Entonces, que las larvas coman una cosa y que el imago coma otra evita la competencia dentro de la misma especie, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta que un adulto muchas veces le gana directamente al insecto pequeño, hablando de, o sea, tiene mucha más capacidad si es que comen lo mismo, lo cual no es el caso en la metamorfosis completa. Ahora, en muchos de los mamíferos, por ejemplo, los bebés y los adultos comen lo mismo, pero ¿qué pasa? Tienen un cuidado parental, ¿sí? Los mamíferos suelen tener más bien pocas crías y suelen tener un cuidado parental, es decir, que el padre no le va a estar comiendo la comida al bebé, ni se lo va a estar comiendo al bebé directamente, ¿sí? Eso se le llama estrategas de la R, ¿sí? Entonces, tener pocos bebés y cuidarlos. Mientras que los insectos tienen un montón de bebés y no tienen ningún tipo de cuidado parental. Entonces, por eso es tan importante la metamorfosis completa, que evita la competencia entre la larva y el imago. ¿Por qué no menciono la pupa? Básicamente porque la pupa no come absolutamente nada, ¿sí? Se queda dentro del capullo y no ni excreta nada ni come nada. Es completamente inerte, digamos, ¿sí? Obviamente por adentro están pasando un montón de cosas loquísimas, pero no come. Bien, entonces, el cerebro... A ver, estamos hablando básicamente de dos hormonas que son enemigas, digamos, ¿sí? Una es la JH, que es la hormona juvenil, y la otra es la ecdisona. La hormona juvenil, como bien dice su nombre, lo que hace es retrasar la ecdisis, ¿sí? Y digamos que hace que el insecto se quede siempre
en larva. Mientras que la ecdisona ayuda a que el insecto vaya hacia este lado, hacia el imago. ¿Bien? Entonces, vemos que la hormona juvenil en la etapa de imago ya directamente no está, ¿sí? La hormona juvenil también va a intervenir en las ecdisis dentro del estadio larvario, ¿sí? Porque acá hay dos ecdisis que yo puse, pero dentro de larva en realidad hay varias ecdisis, ¿sí? Porque la larva va creciendo de tamaño. Bien, entonces, la ecdisona está producida por las glándulas protorácicas que se encuentran en el tórax del animal. Entonces, los cuerpos cardíacos producen una hormona que tiene esta sigla, que es, a ver si me sale, hormona protoracicotrópica, ahí está, me salió bien, que entonces es la hormona trópica para las glándulas protorácicas. Entonces, esta hormona incentiva la producción de ecdisona, que es lo que se produce en las glándulas protorácicas. La ecdisona, a su vez, tiene un feedback negativo, es decir, que si hay mucha ecdisona, se deja de producir PTTH, entonces se deja de producir ecdisona y cuando bajan los niveles de ecdisona se anula digamos que se anula la anulación, entonces se vuelve a producir PTTH. Bien, por el otro lado tenemos las hormonas alatotrópicas, si no me confundo, sí, alatotrópicas, que estimulan a los cuerpos alados. Los cuerpos alados producen la hormona juvenil. Entonces, esta ATTH en el imago tampoco va a estar. Bien, la ATTH la produce lo que llamamos cerebro y la PTTH la producen los cuerpos cardíacos. Entonces, hay algo también bastante interesante, que es que justo antes de la ecdisis, la ecdisona baja un poco los niveles. Entonces, si tenemos un cuadro, que este es el tiempo y esta es la cantidad de ecdisona. Uy, qué feo cuadro. Bánquenme. A ver. Está bien. Entonces, si esta es la cantidad de ecdisona que hay y este es el tiempo, vamos a encontrar un pico así y la ecdisis vendría a pasar acá, ¿sí? Un poquito después de que baje el pico. Bien, entonces creo que con eso ya estamos. Bueno, los órdenes que tienen este tipo de ecdisis, de metamorfosis, se llaman holometábolos, ¿sí? Que quiere decir que tienen un metabolismo completo, holo significa completo, versus los hemimetábolos, que son los que tienen la incompleta. Y también hay otros que se llaman ametábolos, que directamente no tienen ningún tipo de metamorfosis, ni ecdisis, ni absolutamente nada. Bien, creo que con eso ya estamos.